Hay una situación con el caso de Elbester Gordillo, y es que hay un proyecto de resolución que ordenaría liberarla al no acreditarse la comisión de delitos por los cuales finalmente fue detenida la exdirigente magisterial. Estamos hablando de los delitos de lavado y delincuencia organizada. Para entender un poco más qué es lo que pasa con este tema, analizar la situación de, por cierto, nuestra ex vecina, ¿no? Ya ve que tiene una residencia millonaria aquí en el condado de San Diego. Me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica al maestro Alfredo Estrada Caravantes, coordinador de la carrera de Derecho en CETIS Universidad Campus Tijuana. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, David. Buenos días a ti y a todo el auditorio, a tus órdenes. ¿Qué podemos entender por este aviso respecto a un proyecto de resolución que pues declararía, tengo entendido, pero usted nos puede ayudar también con la terminología, no solamente entenderlo, maestro, que declararía entonces inocente a Elbester Gordillo? Bueno, el día de ayer hubo dos fuentes de noticias sobre dos temas distintos relacionados con Elbester Gordillo, ¿no? Con nuestra casi vecina, como tú mencionabas. El primero fue, no sobre el que tú me estás preguntando, el primero fue el relativo al que se le concedió un amparo para efectos con el propósito de que se revise la solicitud para poder cumplir con su prisión preventiva domiciliaria, que le fue negada en principio y que la Procuraduría insiste en que no se le debe de conceder dicho beneficio. Pero eso no es de lo que me estás preguntando. Eso todavía está por verse, todavía se tiene que resolver. El amparo fue para efectos, es decir, la autoridad que dictó la resolución negándoselo tendrá que dictar otra nueva con ciertos criterios que le está indicando el Tribunal Unitario. Lo que tú me preguntas es aparentemente una filtración que hubo, creo que en el periódico La Jornada. Así es. Sobre un proyecto de sentencia, un proyecto de resolución. Lo primero que hay que decir es que se trata, en este caso, de un presunto proyecto, porque insisto, creo que fue en calidad de filtración. Así es. Un presunto proyecto de un magistrado integrante de un tribunal colegiado, el quinto tribunal colegiado, que es el que en definitiva va a resolver sobre las impugnaciones a las sentencias por recursos de procedencia ilícita, o sea, lo conocido como lavado de dinero, y la otra resolución sobre delincuencia organizada. Es decir, esto ya es sobre el fondo, ¿no? No es como hablamos hace rato sobre el tema de la prisión preventiva, que es otra cosa que también es muy importante. No, esto es sobre el fondo, y digo que aparentemente es una filtración, porque lo que se ve incluso en el periódico, en la página, lo que se veía en la página electrónica del periódico era pues un documento todavía el que se le estaban haciendo modificaciones a mano. Lo primero que hay que decir es que los tribunales colegiados se llaman colegiados porque están integrados por varios jueces que se le denominan en nuestro sistema jurídico magistrados. Muy bien. Y son 3 magistrados los que tienen que resolver. Supone que son 3 magistrados, pues para que haya, digamos, una resolución lo suficientemente sopesada y que no quede en manos de una sola persona una resolución tan delicada como esto. Lo que se filtró parece ser el proyecto de resolución, es decir, si bien los 3 magistrados son los que votan y tienen que votar por lo menos por mayoría de 2-1, pues uno de los 3 está encargado de hacer el proyecto, es decir, el estudio, y de proponerles a los otros 2 pues cuál sería la resolución. Y eso es esa resolución es la que se vota entre los 3. Lo que parece ser que vimos ayer, o que desde ayer está circulando, es un proyecto, es decir, es una primera propuesta, no definitiva, porque incluso se le ven ahí algunos marcas a pluma o a lápiz a mano, y que pues presuntamente empezó a circular o les pasó a los otros 2 magistrados, el magistrado ponente. No lo sabemos, pero si ese es el caso, bueno, sí, efectivamente el proyecto está proponiendo que se le absuelva. Y cuando uno lee la nota, parece ser que la mayor parte de los argumentos para absolverla por la comisión de estos 2 delitos tienen que ver más con cuestiones de forma que violan el debido proceso, ¿no? Con algunas cosas que no hicieron algunas oficinas tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Procuraduría, que le hubieran dado a los acusados, porque no solamente la maestra Elbester, son 3 acusados, o sea, el derecho a defenderse eventualmente, primero cuando le requirieron información sobre sus cuentas. Aparentemente pasaron por alto algunos de estos requisitos
y directamente se le acusó y eventualmente se le sentenció pasándolos por. Entonces sería, si ese proyecto es cierto, es decir, es real, y si, hay que decirlo, y si además lo votan a favor 2 de los 3 magistrados, pues entonces sí estaríamos viendo probablemente en el mediano plazo que saliera absuelta. Ahora, también hay que decir, la misma nota lo aclara, que de momento lo que está por resolverse es una recusación, es decir, una solicitud para que ese tribunal colegiado ya no siga conociendo de este asunto. Seguramente lo promovió la Procuraduría. Entonces, como verás, está muy enredado. Primero tenemos que esperar a que se resuelva esa recusación, es decir, esa solicitud para cambiarlo a otro tribunal, y eventualmente, si se va o no al otro tribunal, pues tendremos que esperar esta resolución de la que ahora estamos platicando por una presunta filtración. No sé si queda claro, ¿no? Sí, sí, claro, maestro. Y nada más, lo que habría que aterrizar es, queda perfectamente claro, maestro, muchas gracias. Pero ahora entonces, bajo la premisa de que esto fuera cierto, de que es así como realmente se está planteando el proyecto de resolución que ordenaría liberarla, entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Que realmente no la acusaron del delito correcto, o sea, en términos coloquiales, ¿o cómo lo entenderíamos? No, hasta donde yo pude ver en la nota, en donde sí, no se alcanza a ver en el archivo que publican como fotografía, pero en el texto, en lo largo de la nota, sí mencionan cuáles son los argumentos más importantes. Y no es porque la hayan acusado por el delito equivocado, sino porque, por ejemplo, recuerdo, esta unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, que es la que inició todo este procedimiento porque detectó movimientos en ciertas cuentas, no le requirió a los acusados en un momento procesal que explicaran de dónde provenían esos recursos, sino simplemente, es decir, les negó la garantía de audiencia, de poderse defender en un momento procesal inicial. Entonces directamente los acusó. Ese, como otros de las omisiones que menciona ahí el proyecto, tienen que ver con que tanto esa unidad y también la Procuraduría pues violaron el derecho a un debido proceso, ¿no? Entonces, como vimos, es triste, pero es parecido, si todo esto fuera cierto, se va a parecer al caso de Florence Cassés, ¿no? De aquel caso de la francesa que, pues para muchos quedaba casi claro o virtualmente claro su participación, sin embargo, al haberle violado algunos derechos al debido proceso, pues simplemente el tribunal dice no se puede dictar una sentencia condenatoria con esas violaciones. Y sí, es muy probable, por lo menos por lo que vimos en este documento, esta filtración, pues sí se le ordenaría su libertad inmediata a los 3 coacusados. Muy bien, entonces pues habrá que estar atentos a si ese es el proyecto final de esa resolución o no. Es efectivamente sumamente importante aclarar que es un documento filtrado, no terminado, pero antes de despedirnos, maestro, el otro tema creo que es por demás interesante e importante. Este amparo del que nos hablaba al inicio, en el que se habla de la solicitud de reclusión domiciliaria. Por lo pronto, no quiere decir que se vaya a poder decir si sí o si no se va a su casa, sino que si se puede revisar o no su caso, no sé si lo entendí bien. Sí, en ese caso, lo que ha trascendido, esto sí ya son resoluciones, incluso la defensa estaba hablando de las resoluciones abiertamente en los medios de comunicación, sí es una resolución que se dictó simplemente para que se vuelva a dictar. Yo sé que esto luego para el ciudadano que no es abogado no le suena tan lógico, pero es una resolución que lo único que ordena es un amparo para efectos, que le ordena a la autoridad que resolvió sobre su solicitud de prisión preventiva domiciliaria y que se la negó, que le obliga a volver a dictar con ciertas consideraciones esa misma resolución. Es decir, la autoridad la va a volver a dictar, es un juez, si no mal recuerdo, un juzgado, y este juez tendrá que determinar con ciertos elementos que le ordena el unitario si se le va o no conceder, porque digamos, a criterio del colegiado omitió tomar en cuenta algunas cuestiones de hecho y de derecho que tuvo que haber valorado, y como no las valoró, no dijo sí otórgaselo, sino le dijo, a ver, vuelve a dictar la resolución y toma en cuenta esto, y tú sabrás si se la concedes o no, pero simplemente, digamos, vuelve a tomar en cuenta, o toma en cuenta en esta nueva resolución estas consideraciones. Y es lo que vamos a ver. Claro, la defensa argumenta que ya con esa, aunque sea un amparo para efectos,
pues que tendrá que ser la resolución concediéndole la prisión preventiva domiciliaria. Un caso que por lo demás también es muy controvertido, porque la señora, hay una diferencia de interpretación. La Procuraduría sostiene que no por el hecho de cumplir 70 años automáticamente te tienen que autorizar ir a cubrir tu prisión preventiva a tu casa. No, que tienen que reunirse varios requisitos, y lo que está argumentando la defensa es no, con el solo hecho de cumplir 70 años. Veremos en qué queda esta nueva resolución. Bueno, será interesante porque además existe mucho ese mito entre la sociedad, ¿no, maestro? De que solamente por cumplir cierta edad ya me darían prisión domiciliaria, y estamos viendo que no necesariamente va a suceder de esa manera. Muchísimas gracias, maestro. Seguiremos platicando de estos y otros temas. Mientras tanto, le agradezco mucho este tiempo y le deseo que tenga un excelente martes. Buenos días. Igualmente, gracias, un saludo. Es el maestro Alfredo Estrada Caravantes, el coordinador de la carrera de Derecho en CETIS Universidad Campus Tijuana.